cargado en el chat. Por favor, nos ayudan a llenar. Son unas preguntas ahí muy cortitas para que nos quede consignada la asistencia de todos los que están presentes. Ok, ya se inició precisamente la grabación. Voy a compartir mi pantalla para el desarrollo precisamente de la presentación que tenemos para hoy. ¿Me confirman si me observan lo que estoy compartiendo? Sí, don Cristian, sí, sí, podemos verlo. Excelente, muchas gracias. Entonces el tema que tenemos para hoy es contabilidad para no contadores, partiendo que ustedes son emprendedores muy buenos, que son emprendedores muy agresivos en su negocio, en su emprendimiento, con sus ideas, con sus clientes, pero quizá no tengan la preparación de contador. Esa realidad aplica para muchos emprendedores. Entonces hoy queremos trabajar sobre estos conceptos básicos de la contabilidad. Vamos a ver rápidamente cuáles son los objetivos que tenemos para desarrollar hoy. Vamos a conocer 5 pasos básicos para llevar la contabilidad de su negocio. Es decir, entendiendo estos 5 pasos que son básicos, ustedes podrían llevar el registro de todas las transacciones económicas que se generan en su negocio. Vamos a identificar las cuentas básicas de la contabilidad y los principales informes contables financieros. Es decir, todas las transacciones básicas o las transacciones comerciales que tiene una empresa se agrupan en cuentas básicas también para luego terminar presentando informes contables y financieros. Estos informes, cuando pensamos en informes, estamos pensando en tomar decisiones, ¿verdad? No es lo mismo tomar decisiones teniendo los papeles, las facturas dentro de una bolsa, dentro de un saco, dentro de una caja, que tomar decisiones cuando tenemos un informe contable. Es decir, luego de haber tabulado toda la información, tenemos la presentación de los informes y a partir de ahí podemos tomar buenas decisiones. Y por último, bueno, teníamos un caso práctico para las sesiones presenciales. Hoy lo vamos a dejar con una hoja de cálculo, que es lo que queremos entregarles a ustedes al final de la sesión o posteriormente en una de las asesorías, una herramienta de Excel para que ustedes ahí mismo puedan empezar a llevar sus propios registros. Que si ya los tienen por ahí manual en un cuadernito, empiecen a profesionalizar esos registros en una hojita de cálculo. Al final vamos a ver esa hoja de cálculo y lo que vamos a procurar es que los que ya son clientes lo conversen con su asesor para que en una de esas asesorías esto lo dejen implementado para que ustedes inicien el registro. Y para los que no son clientes del centro todavía, pues la invitación para que se acerquen al centro, ingresen al centro y a partir de ahí podamos nosotros iniciar el proceso de asesoría con la implementación de esta hoja de cálculo. Esos son los 3 objetivos que vamos a cumplir en esta sesión. Vamos a empezar definiendo qué es esto, qué es contabilidad. Recordemos que estamos empezando por lo más básico, estamos empezando por lo más sencillo, pero necesitamos saber qué es contabilidad. Y cuando hablamos de contabilidad, nos estamos refiriendo a un sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, interpretar, analizar y evaluar en términos monetarios las operaciones y transacciones de una empresa. Imagínense que ustedes tengan la oportunidad en su negocio de empezar a identificar, por ejemplo, ¿qué cosas podemos identificar? Bueno, ¿cuáles fueron mis ingresos del día de ayer, por ejemplo? Yo pregunto, y quizás ahí me puedan ir contestando en el chat. Ojalá que tengan la disposición de participar. Ahí en el chat podemos escribir todo lo que ustedes quieran. Ahí Oscar ahorita me podría comentar algunos comentarios, me podría indicar algunos comentarios. Imagínense que ustedes pudieran identificar los ingresos que tuvieron el día de ayer. Y yo pregunto, ¿quiénes saben cuánto vendieron el día de ayer?
Ustedes que son emprendedores, ¿cuánto vendieron el día de ayer? ¿Quiénes saben? Me pueden escribir ahí en el chat para ir interactuando de alguna manera. Imagínense tener la posibilidad de identificar cuánto gasté el día de ayer. Muy pocos tendrán esa información hoy, ¿verdad? Muy pocos tendrán esa información hoy. Bueno, con un sistema de información, con un sistema de contabilidad, ya sea manual o sea electrónico, nosotros podríamos empezar a identificar eso. Imagínense saber cuánto fue lo que vendí, por ejemplo, del pan batido que yo preparé ayer. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto fue la venta que se hizo? ¿Cuánto fue la venta que significaron las rosquillas que hice ayer? ¿Cuánto me dejó eso? Bueno, con este sistema de información nosotros empezamos a identificar esos números, ¿verdad? Caso contrario sería decir, mira, ayer vendí 10.000 colones, pero no sé cuánto vendí de pan, no sé cuánto vendí de rosquillas, no sé cuánto vendí de los casados para los que tienen las oditas, etcétera, ¿verdad? Luego este sistema de información nos permite clasificar, ¿sí? Una vez que tenemos identificado lo que vendimos, empezamos a clasificar y decimos, bueno, los ingresos por tal producto fueron tantos, los ingresos por tal producto fueron tantos, por el producto A fueron tanto, por el producto B fueron tantos, y empezamos a clasificar. El costo, lo que me costó vender eso, del producto A fue tanto, del producto B me costó tanto. Ven cómo empezamos a darle forma a través de un sistema de información. Una vez que tenemos clasificado, pues registramos, ¿verdad? Empezamos a hacer los registros, que puede ser manual, que puede ser en una hojita de Excel, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero todo eso que identificamos previamente, clasificamos después, será necesario registrarlo, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que hacernos el hábito como emprendedores de llevar un registro diario. La contabilidad requiere que ustedes todos los días, sea al final del día o al inicio del siguiente día, ustedes tomen un tiempo, el tiempo necesario, dependiendo del tamaño de su negocio. Algunos necesitarán 5 minutos, otros necesitarán 10 minutos, otros 15 minutos. Ya eso depende del tamaño de su negocio, pero sí es necesario que todos los días, al final del día o al inicio del siguiente día, ustedes se tomen el tiempo para registrar todo lo que ocurrió en su negocio. Todo, ¿verdad? No se puede quedar absolutamente nada. Una vez que tenemos esos registros, y quizás aquí venga lo más importante, eso nos servirá para interpretar, analizar y evaluar toda esa información. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa que al inicio del día ustedes le piden a Dios y se encomiendan a Dios y le dicen a Dios, este es mi emprendimiento, que sea lo que tú quieras, Señor. O sea, que sea lo que Dios quiera. Muchos de nosotros empezamos diciéndole a Dios que sea lo que Dios quiera el día de hoy. Imagínense que ustedes, una vez que empiecen a interpretar, analizar y evaluar la información, ustedes le pueden decir, Señor, estas son mis metas, esto es lo que yo necesito vender, ayúdeme con este objetivo que yo tengo claro. Pero eso sucede una vez que interpretamos, analizamos y evaluamos la información. Ustedes podrían ver que lo que se vendió el día anterior no es lo que le conviene a su negocio. Sí, estoy vendiendo muy poco, ni siquiera me cubre los gastos que yo tengo adicionales en este negocio. Entonces empezamos a analizar y decimos, bueno, ¿por qué es que estoy vendiendo poco o por qué es que estoy gastando mucho? ¿Verdad? Empezamos a analizar. Cuando vemos el pago que le hicimos a la electricidad y decimos, no, este recibo a mí no me conviene en este negocio, este monto no es lo que a mí me conviene. Entonces empezamos a ver qué ajustes podemos hacer, porque ese gasto tenemos que disminuirlo. Sí, si lo que se me está vendiendo más es el pan, las empanadas, pero yo también hago roscas y hago pan batido. Bueno, ¿qué puedo hacer para que todos esos productos se me muevan similar? Y si es el pan batido el que más se me está vendiendo, o son las empanadas las que más se me están vendiendo, entonces eso me permite enfocarme en algún momento en mi producto estrella.
¿verdad? Pero eso lo logro una vez que logro interpretar, analizar y evaluar la información en términos monetarios de todas las operaciones y transacciones que ocurren en una empresa. Y ojo, cuando hablamos de empresa, no estamos hablando de empresas grandes. La contabilidad aplica para todos los negocios, pequeños o grandes. En todos los negocios se toman decisiones. Y qué mejor que tomar decisiones en base a un sistema de información que me proporciona específicamente la contabilidad. Entonces ven la importancia, ya con solo esta lámina, ya nosotros empezamos a entender por qué es importante llevar registros, por qué es importante identificar, por qué es importante clasificar, registrar todo eso que ocurrió para después interpretar, analizar y evaluar toda esa información y finalmente tomar decisiones, porque yo estoy seguro que aunque el emprendimiento sea pequeñito, nosotros queremos que crezca y queremos trascender en el mercado, queremos ganar más clientes, queremos vender más, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos implementar este sistema de información. Así podemos definir contabilidad. Ahora, el primer paso nos dice que en un comienzo usted mismo emprendedor, puede llevar su propio registro contable. Claro, estamos en una etapa de crecimiento, probablemente no tengamos presupuesto para contratar un contador, que dichosamente pues es una profesión que apoya mucho a las empresas, pero en un inicio probablemente no podamos contratar a un contador y esa es una realidad que tenemos la mayoría de los emprendedores. Así empezamos, no podemos contratar un contador. Quizás el contador que tenemos por ahí es para efectos tributarios, ¿verdad? Nos ayuda con la declaración, está ahí al tanto de los impuestos, pero no lo tenemos involucrado en la parte financiera de la empresa. Y es ahí donde nosotros necesitamos tomar decisiones. Claro, los impuestos son importantes y más adelante vamos a dedicarle un apartado a los impuestos, pero la parte financiera es de las más importantes que tenemos en la empresa porque es a partir de ahí que nosotros podemos tomar decisiones. Pero en un inicio, usted mismo puede llevar su propio registro contable. ¿Cómo? Todos tenemos a mano un cuaderno, una libreta de notas, tenemos a mano un lapicero, un lápiz, tenemos a mano una calculadora por ahí, si no el mismo teléfono nos da esa posibilidad. Todos tenemos a mano esas herramientas que nos pueden ayudar a llevar los registros contables. Entonces, muchos de ustedes lo estarán haciendo en este momento, que tienen un cuadernito y todos los días le ponen la fecha de hoy y dice ventas tanto, venta del pan tanto, venta del casado tanto, hoy gasté tanto, salió tanto, me costó tanto, le pagué al proveedor tanto. Todo eso son registros que podemos llevar nosotros en un cuaderno de notas. Ven que no necesariamente tenemos que tener un sistema contable, es decir, no tenemos excusa, todos podemos llevar estos registros. ¿Qué es lo que uno pide aquí o qué es lo que deberíamos nosotros implementar aquí? Bueno, el orden es importantísimo, ¿verdad? No podemos combinar, por ejemplo, las ventas de hoy con las ventas del día de antier, ¿verdad? Las ventas del 22 con las del 21 y las del 20 juntas. No, deberíamos tener un orden y decir, esto fue lo del 20, esto fue lo que vendí el 20, esto fue lo que me costó lo que vendí el 20, estos son los gastos que tuve el 20, estos son los pagos que hice el 20, todo eso en una hoja aparte para poder llevar un control lo más ordenado posible. Ojalá sin tachones para que cuando toque registrar todo eso, cuando toque analizar todo eso, lo tengamos claro, ¿verdad? Ojalá que esté ordenadito, que los ingresos estén juntos, que los costos estén juntos, que los gastos estén juntos para poder analizarlos posteriormente, ¿verdad? Pero todos tenemos a mano estas herramientas, un cuaderno, una libreta de notas, un lápiz por ahí, un lapicero, todos tenemos acceso a eso. Así que el registro contable, este sistema de información que es la contabilidad, no hay excusa para no empezar a hacerlo, ¿verdad? Y ya vemos todos los beneficios que esto trae al final del día, al final del mes,
al final de cuentas con el emprendimiento, ¿verdad? Esa es la mentalidad con la que tenemos que ver este tema. Por ahí en las librerías, y muchos de ustedes ya los manejan, venden unos libros que se llaman libros mayores. Ya estos son libros que ya vienen estructurados, vienen diseñados para precisamente llevar registros contables. Vienen con columnas, por ahí vienen separadas las unidades, las decenas, las centenas, para no cometer, para que la información se vea entendible, que se comprenda, que si hay que hacer una suma, sepamos qué es lo que tenemos que sumar exactamente y podamos tener un total lo más exacto posible. Ya estos libros vienen de alguna manera a mejorar el registro contable, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Es como el siguiente paso. Si no tenemos acceso al libro, nos quedamos con el cuadernito, luego vamos profesionalizando el asunto. En Excel nosotros tenemos un sinnúmero de beneficios que podemos aprovechar en el negocio, ¿verdad? Todos los que tienen una computadora en su negocio pueden aprovechar las ventajas que nos da Excel. Ya Excel nos viene a profesionalizar aún más el registro, ¿verdad? Ya aquí podemos aplicar fórmulas, aquí ya podemos insertar columnas para agregar algo que nos quedó pendiente, porque en el cuadernito puede ser que eso se nos complique un poquito. En Excel se facilita muchísimo la labor de registro contable. Y aquí es donde nosotros al final de esta presentación, de este tema, del desarrollo de este tema, les vamos a mostrar una herramienta que les puede ayudar mucho a ustedes y que los asesores se la pueden implementar para que inicien ustedes con un registro contable correcto, un registro contable oportuno, ordenado, que les ayude a tomar buenas decisiones. Entonces Excel nos da esa posibilidad. Y los que tienen la posibilidad de adquirir un sistema contable, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Los que tienen la posibilidad. Pero vean que no, de inicio no es necesario invertir en un sistema contable, ¿verdad? En un inicio no es necesario. Desde el cuadernito nosotros podemos empezar a llevar esas anotaciones, esos registros. Pero el sistema contable, que ya está hecho precisamente para administrar información contable, pues este nos va a facilitar mucho la labor, nos va a generar informes, nos va a generar gráficas, podemos ver crecimientos, podemos ver decrecimientos, cuánto crecieron los ingresos, cuánto decrecieron los ingresos, cómo se comportaron los gastos en un periodo específico de tiempo. Todos los que tengan acceso a un sistema contable, pues hay que sacarle provecho, ¿verdad? Normalmente son inversiones importantes que hacen las empresas en torno a los sistemas contables, pero los beneficios son innumerables, ¿verdad? Solo el hecho, por ejemplo, del siguiente día a las 9 de la mañana poder tener un informe contable, imagínense ustedes todas las decisiones que pueden tomar casi que en tiempo real. ¿Sí? En este momento las empresas que quieren ser competitivas, su contabilidad la tienen, el siguiente día a las 7, 8 de la mañana ya está el informe sobre el escritorio de los que toman decisiones. Y ustedes no están lejanos a la toma de decisiones, todas las empresas tomamos decisiones. Entonces, como les decía, ¿verdad? Los cuadernos donde anotar son cuadernitos que todos tenemos acceso, el lápiz por ahí lo tenemos, podemos llevar el control, no tenemos excusa para llevar el registro contable. Los libros mayores, que es otra herramienta importante, en toda la librería los podemos conseguir, ya esto nos ayuda a ordenar mejor, a estructurar mejor la información, a llevarlo más ordenadito. Tenemos un espacio para anotar las cuentas, para anotar los montos. Por ahí están los espacios para las unidades, decenas, centenas, para no enredarnos con ese registro. A veces no sabemos si son 1000 o son 100, ¿verdad? Y a la hora de sumarse nos hacen unos enredos. Entonces aquí tenemos la posibilidad de ordenarnos en el tema del registro. El Excel, que es una herramienta importantísima también, ya muchos de ustedes tendrán sus tablitas por ahí funcionando. Por ahí podemos ponerle la fecha, podemos ponerle el concepto y empezar a anotar las cuentas, todos los movimientos que tuvimos, si ingresó por un alquiler, si el gasto fue por un alquiler, cuál fue el monto que eso implicó.
etcétera, etcétera, ¿verdad? Por un lado podemos llevar el registro de los ingresos, por otro lado podemos llevar el registro de los gastos. Excel nos da esa posibilidad de poder mejorar el tema del registro, ¿verdad? Y cuando empezamos a aplicar formulitas y empezamos a aplicar gráficos y fórmulas por ahí, empezamos a tener reportería inclusive, ¿verdad? Podemos tener reportes que nos pueden ayudar precisamente a la toma de decisiones. Y los que tienen la posibilidad del sistema, lo que les decía, ¿verdad? Y aquí esto se trabaja en tiempo real, prácticamente cada vez que se vende, queda registrada la venta, cada vez que se hace un pago, queda registrado el pago, y eso nos lleva todas esas transacciones a un sistema que nos ayuda precisamente a tener información en tiempo real y mejorar precisamente el proceso de toma de decisiones, ¿verdad? Eso en un comienzo. Todos emprendedores, cuando estamos empezando, tenemos la posibilidad de llevar nuestro propio registro contable. Los contadores los podemos ir incorporando conforme el negocio vaya creciendo, ¿verdad? Esa figura va a ser importante después porque ustedes no se van a dedicar a llevar la contabilidad siendo los emprendedores que se deberían dedicar a producir en su negocio. Es decir, ustedes son los que producen en su negocio, ustedes son los que generan ventas en su negocio, y cuando el negocio crece, ustedes no se pueden desentender de esa parte productiva para atender la parte contable. Ya cuando el negocio crece y ustedes ven que es necesario incorporar un contador, pues en ese momento se incorporará para que le dé seguimiento ya y profesionalice el tema del registro contable. Pero en un inicio, cuando el negocio va en crecimiento, ahí podemos dedicarle unos minutos al día a este tema para poder llevar el propio registro contable. Hay algunos elementos que necesitamos tener en cuenta en la contabilidad de un negocio, y esto es importante que le dediquemos un apartado. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en llevar nuestro propio registro de nuestro propio negocio? Lo primero, obviamente, son los ingresos y los gastos. Yo no sé si ustedes comparten conmigo, pero en este momento yo estoy seguro que habemos muchos emprendedores que no sabemos cuánto nos está ingresando en el negocio. Y peor aún, no sabemos cuánto estamos gastando en nuestro negocio. Sí, si alguien me puede compartir ahí en el chat, yo les agradezco. O sea, ¿están ustedes al tanto de los ingresos y de lo que gastan en su negocio? Conscientemente, ¿saben cuánto vendieron ayer? ¿Cuánto vendieron antier? ¿Cómo les está yendo? ¿Estoy vendiendo más? ¿Estoy vendiendo menos? ¿Están llevando ese registro? ¿Lo conocen? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Cómo va el gasto de electricidad? ¿Cómo va el gasto del alquiler? ¿Cómo va el gasto de los servicios públicos? ¿Cómo andamos con los gastos de venta? Los gastos que me está generando vender lo que estoy produciendo. ¿Quién está al tanto de estos rubros que son importantísimos para un negocio? ¿Sí? Entonces no puede ser que en este momento un emprendedor que esté generando ventas y que tenga costos para poder vender lo que vende, pero además tenga que pagar gastos que son complementarios a la operación del negocio, que no sepa cuántos son los ingresos y cuántos son los gastos que tiene. Entonces, si estamos pensando en llevar un registro básico de contabilidad, deberíamos empezar nosotros con los ingresos y con los gastos. Eso es lo más básico que podemos hacer, ¿verdad? Un registro para los ingresos, ya lo veíamos, si es el cuadernito, deberíamos llevar una columna, deberíamos partir esa hoja del 21, el 22 de junio, deberíamos partirlo y decir, voy a empezar registrando los ingresos del día 22. Vendí tanto de pan, vendí tanto del queque, vendí tanto del casado. ¿Cuánto fue lo que vendí de cada uno de esos productos? Pero ojo, para generar ingresos tengo que tener un costo, ¿verdad? Y adicionalmente un gasto. Entonces, no puedo llevar el registro de lo que me ingresó sin llevar el control de lo que salió, ¿verdad? Por concepto de costos y por concepto de gastos. Porque al final del día hay muchos emprendedores que dicen vendí 500,000 colones. Eso es lo que tengo en la bolsa, ¿verdad?
pero muy probablemente muchos de esos gastos no los tuve que pagar inmediatamente, tengo que pagarlos después. Entonces yo no puedo hacerle número a esos 500.000 colones si no llevo registro de cuánta plata tiene que salir en relación a eso que me ingresó, ¿verdad? Porque con toda seguridad, si me ingresó plata, por otro lado tiene que salir, ¿verdad? Eso es una realidad que tienen los emprendimientos. Entonces, si estamos pensando, reitero, si estamos pensando en llevar un registro contable, tenemos que empezar por controlar nuestros ingresos y nuestros gastos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora, cuando hablamos de controlar los ingresos y los gastos, estamos hablando de un tema histórico. O sea, ¿cuánto fue lo que vendí el 21? ¿Cuánto fue lo que vendí el 20? ¿Cuánto fue lo que vendí el 19? ¿Verdad? Por día. Eso es histórico, ya eso pasó. Claro, necesito controlarlo. Pero el otro tema que tenemos que tener en cuenta es el futuro de mi negocio. Yo quisiera que todos los emprendedores se levanten diciendo, hoy tengo que vender 100.000 colones porque eso es lo que le conviene a mi negocio. Hoy tengo que vender 500.000 colones porque eso es lo que le conviene a mi negocio. Financieramente eso es lo que le conviene a mi negocio. Yo no puedo vender menos que eso, ¿verdad? Caso contrario, muchos emprendedores se levantan encomendándose a Dios y le dicen a Dios que hoy sea lo que Dios quiera. Sí, eso está muy bien y la fe es importantísima, pero cuando yo me levanto diciendo y sabiendo cuánto tengo que vender ese día, yo creo que el panorama es mucho mejor para todos. Y eso lo vemos o eso lo logramos a través de un flujo de caja. Entonces, no solamente es importante la historia de su empresa, cuánto vendió ayer y cuánto vendió antier y cuánto vendió el mes anterior, es importante el futuro de su negocio. Entonces, en este momento, los negocios deberían tener claro cuánto necesitan vender en el mes de junio y cuánto necesitan vender en el mes de julio y cuánto necesitan vender en el mes de agosto. Es decir, una proyección de las ventas mínimo de un año. Eso debería estar en un flujo de caja. Entonces, cuando estamos analizando o cuando estamos revisando la posibilidad de llevar nuestro propio registro contable, una de las recomendaciones es proyectar su negocio en el futuro. Ahorita, en este momento, nosotros deberíamos tener proyectado el segundo semestre del 2021. ¿Qué va a ocurrir en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Eso debería estar en un cuadro de control y decir, yo en junio necesito vender tanto, porque mis gastos son tanto. Entonces yo no puedo vender menos que eso. Si vendo menos que eso, quiebro. Sí, yo necesito vender por encima de mis gastos, porque eso es lo que le conviene financieramente a mi negocio. Y eso lo logramos a través de un flujo de caja. En un flujo nosotros proyectamos las ventas mensuales que vamos a tener en junio, en julio, en agosto, en septiembre, octubre, noviembre. Y decimos, bueno, en agosto tenemos el Día de la Madre, entonces ahí vamos a vender un poquito más porque el producto que yo vendo está muy relacionado con esa actividad. ¿Sí? Ahí vamos a vender un poquito más. En septiembre se nos cae un poquito la venta, pero bueno, necesitamos vender mínimo tanto porque mis gastos son tanto. Yo no puedo vender menos por debajo de mis gastos porque podría haberme problemas financieros en ese mes, ¿verdad? Entonces, ven cómo el flujo de caja nos ayuda a proyectar el negocio en el futuro. Si usted no tiene una proyección futura, probablemente no sepa hacia dónde va su negocio. Probablemente en lugar de crecer en estos 6 meses, termine cerrando su negocio. Y eso es una realidad que le pasa a muchos negocios, ¿verdad? Porque no tienen un flujo de caja que les permita proyectar precisamente cuánto dinero les tiene que ingresar precisamente para poder atender las salidas que van a tener y que les quede un margen por ahí, que es lo que ustedes necesitan como ganancia, como beneficios en su negocio, ¿verdad? Entonces, en un flujo de caja, nosotros proyectamos ingresos, proyectamos costos para poder tener esos ingresos, pero además conocemos todos los gastos en los que incurre, que son complementarios al negocio, para poder tener la actividad comercial que nosotros tenemos. Ven qué importante no solamente controlar la historia del negocio en cuanto a ingresos y gastos, sino también tener la posibilidad de proyectar el negocio en el futuro, ¿verdad? Las empresas competitivas
ya saben lo que va a ocurrir en el 2021, pero también saben lo que va a ocurrir en el 2022. Claro, habrán que hacer algunos ajustes por ahí porque hay condiciones que no controlamos en el mercado, pero esas empresas están muy pegaditas a lo que proyectaron originalmente, ¿verdad? Puede haber una diferencia, claro, en eso estamos de acuerdo, pero si no tenemos nada, eso sería un escenario terrible, ¿verdad? No podemos caer en ese error de no conocer o de no proyectar lo que nosotros queremos para el negocio. Por ahí entran a jugar los objetivos, las metas que ustedes se plantearon, la misión, si tienen una misión, hay que revisarla a la hora de elaborar un flujo de caja, la visión que ustedes tienen como negocio, es importante tomarlo en cuenta a la hora de proyectar un flujo de caja. Todos esos elementos terminan conjugándose para poder tener un flujo de caja lo más apegado a la realidad de su negocio. Y por último, el programa de facturación. Ustedes saben que ahora todo es factura electrónica, ¿verdad? Entonces es importante identificar en el mercado un programita de facturación que les ayude precisamente a controlar todo lo que se vende, todo lo que ingresa y todo lo que sale del negocio, ¿verdad? En este momento hay N cantidad de opciones en el mercado. Ustedes valorarán cuál es el mejor sistema de facturación que les conviene. Hay programas que les venden paquetes de facturación. Entonces ustedes identifican, bueno, yo por mes emito tantas facturas, entonces puedo comprar un paquete de tantas facturas, ¿verdad? Que me ayude a cubrir la necesidad que tengo en el tema de facturación. Pero es importante porque en el tanto ustedes logren documentar toda la operación del negocio, no solamente van a estar en regla en temas tributarios, sino que van a tener toda la información necesaria para poder controlar financieramente su negocio, ¿verdad? No hay nada peor que vender y vender y vender y no documentar nada. ¿Cómo hacen para controlar cuánto fue lo que vendieron? Porque no se pueden quedar solo con la plata que tienen en la bolsa. Sí, recuerden que esa plata, muy probablemente la mayoría de ella esté comprometida, ¿sí? Y haya que pagarla en el corto plazo, haya que pagar proveedores, haya que pagar gastos, servicios, etcétera, ¿verdad? Entonces, no podemos meternos la plata a la bolsa sin tener documentos que nos respalden precisamente los registros contables. O sea, si queremos llevar buenos registros contables, ¿qué tenemos que hacer? Documentar todo lo que ocurre en la empresa, en el emprendimiento. Entonces, estos tres elementos son importantes y hay que tenerlos en cuenta si estamos pensando en iniciar nuestro propio registro contable, ¿verdad? Que reiteramos, ustedes mismos pueden hacerlo. Los que ya son clientes nuestros se pueden apoyar con nuestros asesores, ¿verdad? Los que no son clientes, pues los invitamos a ingresar al centro y a partir de ahí podemos implementar asesorías que nos den la posibilidad de que ustedes inicien su propio registro contable. Ese es el paso número 2. Ahora, le vamos a dedicar un espacio exclusivo a los gastos del negocio. Yo quiero que tal vez ahí en el chat, no sé qué tanta actividad tenemos en el chat, Oscar, tal vez si me puede retroalimentar un segundito. Hoy estamos un poquito. Los invito a participar. Sí, ok. Recuerden que ahí está el chat y que Oscar está al tanto de todo lo que ustedes comenten, pregunten por ahí, ¿verdad? Para que vayamos de alguna manera interactuando con el tema y que ustedes mismos nos vayan diciendo cómo están manejando ustedes en su negocio. ¿Por qué creen que le dedicamos un apartado exclusivo a los gastos del negocio? Esa es una pregunta que quiero dejarles por ahí. ¿Por qué creen que le dedicamos un apartado exclusivo a los gastos del negocio? Todos los emprendedores necesitamos saber cuáles fueron los gastos y cómo se distribuyeron. Imagínense que al final del día ustedes, de los 500,000 que ingresaron, sepan que se fueron 400,000 colones, que salieron 400,000 de la bolsa y no supieron para dónde se fueron. Y lamentablemente esa es una realidad que tienen muchos emprendedores.
¿Será que se meten la mano a la bolsa y así como se la meten, tienen que volvérsela a meter para sacar plata, para pagar algo que tienen que pagar por ahí, pero al final del día no supieron en qué fue que se les fue ese dinero? ¿Qué fue lo que pagaron? ¿Cuánto pagaron? Muchos ni siquiera tienen documentos para respaldar lo que pagaron. Entonces, si tenemos un negocio y sabemos que los gastos representan salidas de dinero, yo pregunto, ¿será que no es de interés llevar el control de los gastos? ¿Será que no sea necesario llevar el control de los gastos y cómo se distribuyeron? Yo creo que esto es fundamental y es básico, ¿verdad? Si representan salidas de dinero, necesitamos llevar un registro específicamente para los gastos y saber cómo se distribuyeron. Entonces, si estamos llevando un cuadernito de apuntes por ahí y yo pagué el recibo del agua, por ejemplo, yo necesito una nota y decir, servicio de agua, pago tanto, recibo número tal. Si pagué la electricidad, yo necesito decir, bueno, hice Copeguanacaste, etcétera, le pagué tanto, recibo número tal. Eso ocurrió tal día. Yo necesito llevar ese control detallado. Si tuve que pagar un transporte por una mercadería que me llegó, inmediatamente lo anoto, ¿verdad? Todos los gastos del negocio tienen que quedar registrados. Y no solamente un monto total, o sea, yo no puedo decir al final del día gasté 100.000 colones. No, es que aparte de saber cuánto gasté, yo necesito saber en qué lo gasté, ¿verdad? Eso es importante porque después, ¿cómo hacemos para decir estoy pagando mucho por electricidad o estoy pagando mucho por alquiler o el costo de lo que estoy vendiendo está muy elevado? ¿Cómo hago para saber eso? Si no los tengo detallados, si no los tengo distribuidos tal y como se pagaron. Entonces, es importante no solo saber cuánto pagué, sino en qué pagué, cuándo lo pagué y llevar un registro detallado de todos los gastos, ¿verdad? Eso es importante. Cuando hablamos de gastos, cuando nos referimos a los gastos son más complicados y numerosos que los ingresos. Y ustedes no me dejan mentir. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de 1, 2, 3, 4 líneas, si acaso, 5 líneas si acaso, dependiendo la cantidad de productos que ustedes manejen. Pero cuando revisamos los gastos, nos damos cuenta que son 20, 30 líneas de gastos las que tenemos en un emprendimiento. Y esa es una realidad que aplica para todos, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a los gastos, lo primero es que son más complicados de controlar y lo segundo es que son numerosos en relación a los ingresos. Es decir, son muchos gastos los que tenemos en el emprendimiento y eso hace necesario que tengamos un control mucho más estricto en los registros contables. Es decir, los gastos no se nos puede quedar uno solo por fuera de los registros, porque ya todos conocemos el efecto de los gastos, son salidas de dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener muy bien controlado este tema, porque son muy complicados y además son muchos, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con los gastos de tu negocio y si queremos llevar buenos registros, tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Por registrarlos absolutamente todos. El orden es fundamental. El orden es fundamental. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo los emprendedores lo que hacían era recoger todas las facturas que pagaban, la luz, el agua y todo, y lo iban metiendo en una bolsa todos los días. Ahí íbamos acumulando en una bolsita, otros tenían unas cajitas por ahí, pero todo lo íbamos acumulando ahí en esas bolsas, en esas cajas, esperando que a fin de mes llegara el contador a recoger eso y él verá qué hacer con esa información. O sea, yo nada más le entrego al contador y él se encargará de ver cómo ordena esa información. Resulta que en este momento el principal interés de llevar registros contables es de usted, emprendedor. No le puede usted usar esa responsabilidad a su contador. Entonces, usted necesita llevar un orden. Si es que son ingresos, facturas de ingresos, bueno, las facturas de ingresos estarán ubicadas ustedes deciden si tienen un AMPO o si tienen un folder donde las van acumulando, pero
los ingresos por un lado, los gastos de electricidad por otro, el gasto de agua por otro lado, todos los gastos de ventas, por ejemplo, las encomiendas, todo lo que se pague, todo eso tendrá que distribuirse de una manera que se mantenga ordenado. Que si usted quiere hacer una revisión rápidamente de cómo fueron los gastos del mes anterior, usted sabe dónde están los gastos, usted sabe dónde están los ingresos, usted sabe dónde están todos los costos, por ejemplo, las facturas que usted le compró a su proveedor, todo eso usted lo tiene ordenado, lo tiene aparte, ¿verdad? Y ya ese tema de la bolsa con toda la factura, ya eso es historia. Nosotros no podemos seguir cometiendo ese error, ¿verdad? Si queremos llevar buenos registros contables, el orden será fundamental, ¿verdad? Primero, ser estrictos en documentar toda la información financiera de una empresa y posteriormente necesitamos llevar un orden de toda esa información, porque no ganamos nada con meter todo en un saco, ahí no nos sirve de nada, ¿verdad? El orden fundamental. Y por último, en relación a los gastos, tenemos que tomar en cuenta los periodos de tiempo, ¿verdad? Anteriormente acumulábamos ese saco que les hablo de facturas y al final del año entregábamos todo eso. No sabíamos lo que había ocurrido en enero, no supimos lo que pasó en febrero, no supimos lo que ocurrió en marzo, cuánto vendimos en abril, cuánto nos costó en mayo, no supimos cuánto gastamos en junio, porque todo se fue en un solo saco y nunca hicimos separaciones de periodos de tiempo. O sea, en este momento yo necesito saber cuánto vendí el 1 de junio, cuánto vendí el 2 de junio, cuánto vendí el 3 de junio, cuánto vendí en enero, cuánto vendí en febrero. Ese control yo lo necesito llevar para poder tomar decisiones en torno a mi negocio. Entonces, los periodos de tiempo serán fundamentales. Si ese es el gasto del mes de marzo, bueno, eso se registra en marzo. Si esos fueron ingresos del mes de febrero, eso se registra en febrero. Yo no puedo, de alguna manera, hacer registros de meses con información que ocurrió meses anteriores, ¿verdad? El orden es fundamental y los periodos de tiempo nos ayudan precisamente a ordenarnos en ese sentido, ¿verdad? Es importante tener toda esa parte bien clarita para poder tener buenos registros contables, pero sobre todo para poder analizar, interpretar y poder tomar decisiones en torno a la evaluación de esa información. Ese sería el punto número 3, ¿verdad? En relación a los gastos de tu negocio. En el punto número 4 le vamos a dedicar un apartado a los impuestos, que también cuentan. Sí, muchos de nosotros, emprendedores, tenemos al contador que es el que se encarga de los impuestos de mi negocio. Y eso está muy bien. La parte que está mal es desentenderse precisamente de este control. Recuerden que finalmente los que están inscritos en el Ministerio de Hacienda son ustedes, emprendedores. El contador es una figura que les va a ayudar con toda la tramitología en torno a tributación directa, pero los que están inscritos en tributación directa son ustedes, emprendedores. Entonces, no se pueden desentender de los impuestos. Este es otro tema importante cuando de registros contables se trata. Vamos a ver específicamente en el tema de los impuestos. Los impuestos pueden llegar a acarrear muchos problemas si no son pagados a tiempo. Y a muchos de los emprendedores nos ha pasado que en algún momento nos desentendemos de este tema de los impuestos y nos llevamos sorpresas enormes, ¿verdad? En algún momento en torno a multas que quizás si hubiésemos llevado el control nos hubiésemos evitado, ¿verdad? Y si estamos queriendo normalizar la situación financiera de una empresa y conocer la situación financiera de una empresa, no podemos caer en el error de tener que pagar más de lo que teníamos que haber pagado, simple y sencillamente por no haber pagado a tiempo un impuesto. Entonces, si usted tiene su negocio, si usted está generando ventas y usted tiene gastos por ahí y está recaudándole impuestos al Estado, usted no se puede desentender de los impuestos, ¿verdad? Usted es el primero que tiene que estar al tanto de qué está ocurriendo con todos los impuestos que le ingresaron, que no son suyos, son del Estado. Eso hay que pagarlo en algún momento.
Hay emprendedores inclusive que gastan la plata que les entró por concepto de impuestos porque nunca supieron cuánto fue lo que ingresó por concepto de impuestos. Y simple y sencillamente se vieron con 500,000 pesos en la bolsa y dicen, mira, esto fue lo que me ingresó hoy me lo voy a comer todo. Y resulta que una porción de esos 500,000 que ingresaron hoy son impuestos que hay que pagárselos al Estado, y eso hay que irlo separando, ¿verdad? Hay que irlo apartando de toda la plata que ingresó porque tengo que pagarlo en algún momento, ¿verdad? Entonces, hay que llevar un control porque si no pagamos esto a tiempo, nos puede acarrear muchos problemas en el negocio, ¿verdad? Inclusive hasta la cintita de cierre, ¿verdad? Y no queremos caer en ese problema. Entonces, Don Cris, sí, señor. tenemos una pregunta de Francis. Coménteme, don Oscar. A mí me gustaría saber cómo me doy cuenta si un negocio es rentable o debe cerrarse. Es que a veces somos tan conformistas que lo que nos entre está bien. A ver, no le entendí la última parte, Oscar. Perdón. A mí me gustaría saber cómo me doy cuenta si un negocio es rentable o debe cerrarse. Es que a veces somos tan conformistas que lo que nos entra está bien. Claro. Tal vez don Francis nos podría ampliar un momentito más o menos qué es lo que nos quería comentar. Don Francis. Claro, claro. Nosotros nos damos cuenta que un negocio es rentable cuando comparamos los ingresos con los costos y con los gastos y determinamos que estamos generando un beneficio, una utilidad, y que además esa utilidad cumple con lo que yo esperaba como beneficio de ese negocio. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta de que mi negocio me está generando un beneficio y que además está cumpliendo con mi expectativa como dueño, yo digo que ese negocio para mí es rentable. Sí, a veces nos conformamos con lo que entra, pero lo que entra no necesariamente es lo que me conviene en el negocio para convertirlo en un negocio rentable. Por eso es que el flujo de efectivo y la proyección que yo pueda trazar a futuro de mi negocio es lo que me terminará diciendo que si yo cumplo con esas ventas, si yo logro vender eso y logro controlar esos costos y esos gastos a como yo los proyecté, probablemente tenga un negocio rentable, ¿verdad? Un negocio que me dé los beneficios que yo como dueño necesito tener. ¿Sí? Entonces, cuando los ingresos me cubren los costos y los gastos y me dejan el beneficio que yo proyecté de mi negocio, yo puedo quedarme tranquilo de que estoy en un negocio rentable. Y más bien tengo que hacer todo el esfuerzo para que ese negocio siga creciendo, porque si es rentable, queremos conservarlo y además queremos que crezca, ¿verdad? Esa sería la primera intención. Pero ven cómo los registros contables son los que nos ayudan a determinar si mi negocio está siendo rentable o no, porque como dice la consulta, no me puedo quedar, no me puedo conformar con lo que me entra a mí por día. De hecho, cuando ella me dice, cuando leemos la consulta y nos dice lo que entra por día, eso que entra por día debería ser un cálculo. O sea, yo no puedo iniciar un día en mi emprendimiento sin saber cuánto es lo que tiene que ingresarme en ese día. Es decir, ya eso tiene que estar calculado y decir, hoy, 22 de junio, yo tengo que vender tanto, ¿verdad? Y eso ocurre en todas las empresas. Todas las empresas empiezan con una meta. Es decir, bueno, hoy 22 de julio necesitamos vender tanto, porque resulta que mis gastos que están por ahí son de tanto y mis costos son de tanto. Yo necesito cubrir todo eso con las ventas del día, ¿verdad? Caso contrario, que sucede para muchos emprendedores es que sea lo que Dios quiera hoy, ¿verdad? Y no necesariamente podemos empezar con esa mentalidad. Claro, Dios nos apoya mucho, pero necesitamos nosotros poner de nuestra parte y decirle, esta es mi proyección, esto es lo que yo necesito en mi negocio, y que todos en la empresa conozcan eso porque necesitamos tener negocios rentables. No tenemos más consultas, Oscar, hasta ahorita. Bueno, que tengo un comentario de don Francis también. Existe una asociación, ellos están dedicados a la hidroponía.
Todos los meses es un problema, no tienen para pagar agua ni para comprar más semillas. La secretaria solo apunta el día de la reunión y la tesorera no da cuentas. No sabe cuánto venden, cuánto gastan. Trato de explicarles que hay que llevarle un control y ver si está o no funcionando, pero hay gente que no les gusta aprender. Claro, excelente el comentario porque nos plasma una realidad de muchos de nosotros los emprendedores, ¿verdad? Él pone un ejemplo muy claro, dice, bueno, no nos alcanza para pagar el agua. Imagínense, ¿verdad? Todos los problemas que podríamos tener si nosotros no llevamos registros, si no proyectamos el negocio, porque quizás no se esté haciendo el esfuerzo necesario para convertir a este emprendimiento, a esta asociación, en un negocio rentable, simple y sencillamente quizás podría ser por desconocimiento, ¿verdad? No se tiene una proyección, no se sabe qué es lo que deberíamos nosotros hacer en el día a día. Reiterar la invitación para los que no son clientes, se pueden convertir en nuestros clientes y a partir de ahí nosotros podemos iniciar un proceso de asesoría y poder ayudarles con estos temas contables para que mejoren esta situación y quizás les ayude para lograr el crecimiento que ustedes necesitan en su emprendimiento, ¿verdad? Pero esto es importante. Entonces, un segundo punto en relación a los impuestos es anotar todos los impuestos y registrarlos con las fechas en las que se tiene que declarar o presentarlos, ¿verdad? Y esto en la mayoría de los casos implica realizar un pago. Entonces, esto es importante tener registro de todos los impuestos. No se lo dejen solo al contador. Ustedes son los primeros interesados en conocer cuánto ingresó por concepto de impuestos, separar esa plata y saber cuál es la fecha en la que tenemos que presentar esa declaración y además hacer los pagos al Estado, ¿verdad? Que esa es la parte, el fin que tienen los impuestos. Y por último, llevar una carpeta o un archivo con todas las copias de los impuestos pagados organizados por mes, ¿verdad? O por trimestre o en el año para distintos impuestos que se pagan, ¿verdad? Por ahí está el IVA que se paga mensual, otros lo reconocerán trimestralmente, por ahí está la renta al final del año. Todo eso debería quedar en archivos, en copias, ¿verdad? Eso ahorrará tiempo, ahorrará dinero también. Y recuerden que cada vez que se hace una presentación de los impuestos por parte del contador, Tributación les devuelve a ustedes un acuse de recibido y un detalle de la declaración presentada. Ustedes emprendedores tienen que llevar este control. Muchos de los casos que hemos analizado, les preguntamos al emprendedor y nos dicen, no, es que el contador es el que tiene ese detalle. Ustedes son los primeros interesados en llevar esa carpeta, ese archivo. Ahora es digital, lo pueden llevar ahí en la computadora y ustedes le ponen para el mes de junio, que ya se presentó la declaración de mayo, por ejemplo, ya deberían ustedes tener una carpeta con el mes de junio y en la carpeta debería estar incluida el acuse de recibido por parte de tributación, donde tributación dice, bueno, tal día recibimos la declaración del IVA y le manda un PDF al que lo presentó. Y en ese mismo momento le manda un detalle de lo que se declaró en ese momento. Son dos PDFs que ustedes deberían tener controladitos y decir, mira, esta fue la presentación de mayo que se hizo en junio, esta fue la presentación de abril que se hizo en mayo y así sucesivamente, ¿verdad? Y una vez que se paguen esos impuestos, adjuntar por ahí también el comprobante de pago del impuesto para, si en algún momento tributación les dice, bueno, necesitamos revisar, ustedes son los primeros en poder tener acceso a esa información. Entonces, no se desentiendan de los impuestos, esto les puede generar muchos problemas si no se atienden a tiempo, pero además lleven sus comprobantes, ustedes mismos lleven sus comprobantes y el contador lleva su propio archivo, genial porque tenemos dos posibilidades ahí de encontrar la información, pero ustedes son los primeros interesados en llevar el control en torno a los impuestos, ¿verdad? Importante. Y por último, vamos a hacer
una reflexión en el tema del tiempo y los recursos que se dedican a la contabilidad. Yo no sé si a ustedes les pasa que al final del día ustedes dicen, no, es que yo no tengo tiempo para la contabilidad. Yo al final no puedo sacar el tiempo para hacer los registros contables porque yo estoy vendiendo y a mí lo que me interesa es vender. Resulta que si ustedes al principio, que son ustedes los que están llevando estos registros, no le dedican tiempo y no le invierten tiempo a la contabilidad y recursos también a la contabilidad, probablemente estén muy cerca de tener problemas, ¿verdad? Esa es una realidad que tenemos muchos emprendedores. Nos desentendemos completamente de la contabilidad y nos excusamos de que no tenemos tiempo para esto y además no tenemos recursos para invertirlos en la contabilidad y terminamos teniendo muchos problemas. Lo que les decía al inicio, ustedes al final del día o al principio del siguiente día, ustedes deberían dedicar tiempo en poner al día todo el papeleo contable de la empresa. Yo aquí les puse mensualmente, pero en este momento nosotros deberíamos llevar este control de manera diaria. Es decir, hoy yo ya debería tener ordenado la documentación que se generó ayer, las facturas, los ingresos que tuve, los gastos que tuve, ya todo lo debería tener ordenadito con respecto al día de ayer. Hoy ya debería tener eso listo. Y ojalá ya en un registro donde yo sepa cuánto vendí ayer, cuánto gasté ayer, cuánto salió, cuánto entró, etcétera, ¿verdad? Todo de ayer. Esa es la competitividad en la que estamos trabajando las empresas en este momento. Y al final del mes, pues que toda la presentación tributaria se hace mensualmente, imagínense, yo ya tengo todo ordenado y sobre todo ya sé lo que fue ocurriendo día tras día en mi emprendimiento. Un error común que cometemos muchos emprendedores es esperar un año para poner en orden todo el papeleo contable. Imagínense. O sea, ¿quiénes están en este escenario todavía? Esperando todo un año para poner en regla, para poner en orden todo el papeleo contable. Yo me pregunto, ¿será que después de un año yo me pueda ordenar? ¿Será que si no me queda tiempo, si no me quedan 5, 10 minutos, 15 minutos al día para trabajar el día anterior, será que después de un año yo pueda sacar todo un día entero, 2 días, una semana para ordenar todo el papeleo contable? Ese es un error que no podemos seguir cometiendo. Eso se cometía anteriormente, ya eso es historia. Las empresas que quieren ser competitivas, que quieren crecer pequeñitas, grandes, independientemente de su tamaño, necesitan llevar esto de manera diaria, ¿verdad? Para poder llevar un buen registro contable. Porque tener todo al día garantizará detectar a tiempo los problemas que pueda presentar su negocio. Si ustedes todos los días van controlando la información del día anterior, ese mismo día ustedes se dan cuenta si hubieron problemas el día anterior, si hubieron errores el día anterior y les daría la oportunidad de corregirlos inmediatamente el siguiente día. Si el día anterior tenía que vender 50,000 y apenas vendí 30,000, bueno, hoy yo tengo que vender los 50,000 de hoy, pero además tengo que ponerme al día con lo que me quedó pendiente ayer. Tengo que recuperar lo que dejé de vender ayer. Eso lo puedo hacer hoy de una vez, ¿verdad? Mientras que si me espero al mes, probablemente no logre mi meta de venta del mes como negocio, como emprendimiento. Ya decíamos, o sea, las empresas tienen que partir de un monto, que es lo que tienen que colocar en ese día. Entonces, o que vender en ese día. Entonces, si yo lo llevo al día, probablemente yo detecte esos errores. Si ayer, si cometí un error pagando una factura que no correspondía a un proveedor, hoy mismo yo me doy a la tarea de corregir ese problema, ¿verdad? No podemos nosotros permitirnos al final del mes darnos cuenta de esos errores y mucho menos al final de un año darnos cuenta de todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que invertir tiempo y recursos en la contabilidad. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de adquirir una computadora y decir, voy a digitalizar todos mis registros, bueno, eso es inversión.
Eso es inversión, eso le va a ayudar con el tiempo, le va a ayudar a usted precisamente a llevar un mejor control. Si no tengo la posibilidad de la computadora, bueno, voy a irme a comprar un libro de diario, que eso me va a ayudar a ordenarme mejor, eso me va a ayudar a tener un registro más claro, más ordenado, más disponible para poder tomar mejores decisiones. Pero en términos generales, lo que tenemos que hacer conciencia aquí es que el tiempo y los recursos en la contabilidad serán siempre una inversión y no un gasto, ¿verdad? En eso aterrizamos con este quinto punto que teníamos para llevar precisamente la contabilidad de su negocio. Óscar, no sé si tenemos consultas en este punto para continuar. No tenemos consulta por el momento. Si alguno tiene consulta, lo invitamos a que nos haga la consulta por medio del chat. Excelente, ok. Vamos a identificar ahora rápidamente algunas cuentas contables que son esas cuentas precisamente donde nosotros vamos agrupando toda la información que se va generando en la contabilidad. Lo primero son los activos. Yo me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado mencionar esas cuentas, ¿verdad? Todos los emprendedores tenemos activos y los activos representan todos los recursos y las propiedades que posee una empresa para el desarrollo de sus operaciones, ¿verdad? Por ahí encontramos los activos circulantes, por ahí encontramos el activo de largo plazo, otros activos. Eso todo dentro de los activos. Por ejemplo, si yo lo que tengo es una soda y tengo una cocina donde yo preparo los alimentos, ese será un activo de largo plazo que yo tengo en mi negocio, que además es un activo productivo porque me ayuda a generar beneficios en mi negocio. Si en esa misma sodita yo tengo una cuenta en el banco con 500,000 colones en este momento donde he venido acumulando las ventas, ese será un activo circulante, ¿verdad? Es toda la plata que yo tengo disponible por ahí para poder hacer frente a las operaciones en mi negocio. A eso nos referimos con activos, todos esos recursos y propiedades que posee la empresa para desarrollar sus operaciones. Entonces, aquí la recomendación es, cuando estamos hablando de activos de su negocio, usted lo que tiene que concentrarse es en adquirir activos que sean productivos en su negocio. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en esa cocina, en esa soda? Que yo tengo una cocina y quizá la cocina está en malas condiciones, pero en el parqueo yo tengo 3 carros ahí parqueados. Esos 3 carros que yo tengo ahí parqueados probablemente no sean activos productivos y más bien me estén generando un gasto por pérdida de valor, por depreciación de esos vehículos. Yo debería concentrarme en mi cocina y tener una cocina acorde a lo que yo necesito para la operación del negocio, ¿verdad? Para que el negocio no se me caiga en algún momento, no se me vea en riesgo en algún momento, ¿verdad? Concentrarme en activos que sean productivos en su negocio. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Lo otro, no puedo tener la cuenta del banco con mucho dinero, o sea, yo necesito tener ese dinero invertido, quizás en inventario, para poder seguir trabajando en mi negocio. Entonces ven todas las decisiones que se pueden tomar cuando yo tengo identificados cuáles son todos los activos de mi negocio. Eso es importante y ustedes como emprendedores deberían empezar por dentro de los registros, empezar a detallar cuáles son los activos con los que cuentan. ¿Sí? Activos al 31 de mayo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces empiezan a enlistar todos los activos que ustedes tienen y si tienen por ahí todavía las facturas de compra, le podemos poner el costo de esos activos y cuál fue la fecha de adquisición de esos activos, porque además recuerden que los activos hay que reemplazarlos en algún momento, ¿verdad? Y yo no puedo llegar un día a la soda y decir, se me dañó la cocina, no funciona, hoy no puedo trabajar, ¿verdad? Días antes, yo tuve que haber reemplazado esa cocina porque mi negocio no se puede detener. Entonces, todo ese registro de los activos me ayuda precisamente no solo a saber cuáles son mis activos, qué activos productivos tengo, cuándo los adquirí, cuánto me costaron, ¿verdad? Sino que voy a empezar a tomar decisiones en torno a los activos que tengo en mi emprendimiento. Entonces, la primera invitación es eso, ¿verdad?
Hacer un detalle de todos los activos que tienen, si tienen las facturas por ahí, las fechas de compra y el costo de cada uno de esos activos. Por otro lado, dentro de las cuentas en las que agrupamos todas las operaciones de una empresa, tenemos los pasivos. Y ya muchos de ustedes sabrán qué es un pasivo. Todas las obligaciones con terceros necesarias para el desarrollo de las operaciones. Aquí estamos hablando de las deudas con terceros, ¿verdad? De la plata que le debemos a los proveedores, de la plata que le debemos al Estado por concepto del IVA, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso son pasivos. Igualmente tenemos pasivos circulantes, tenemos pasivos de largo plazo y tenemos otros pasivos. Por ejemplo, el IVA que yo tengo que pagarle a tributación, ese será un pasivo circulante, porque me entró en mayo, pero tengo que pagarlo en junio. Es decir, yo tengo que tener esa plata disponible dentro de mis activos circulantes para poder pagar ese pasivo circulante que representa el IVA, ¿verdad? Todas las deudas que tiene una empresa con terceros son los pasivos. Entonces, importante tener identificado no solo los activos que tengo por un lado, también tengo que tener identificado qué es lo que debo como emprendedor, ¿verdad? ¿Cuáles son mis obligaciones y cuándo tengo que pagarlas? Entonces, otro detalle importante que ustedes deberán empezar a llevar son todas las deudas que ustedes tienen, ¿verdad? A quién le deben, en qué fecha hay que cubrir esa deuda, en qué fecha hay que pagarla y qué monto es el que tengo que pagar, ¿verdad? Eso es importante, es un registro que deberíamos empezar a llevar a partir de este momento para empezar a controlar todo el tema de obligaciones con terceros. Y por último, el patrimonio, que el patrimonio representa el derecho que poseen los propietarios sobre los activos de la empresa, ¿verdad? De todos los activos que tenemos como emprendedores, habrán algunos que son propios, ¿verdad? Que los aportamos nosotros como dueños del emprendimiento, ¿verdad? No se los debemos a nadie. Esa cocina quizás la compré con mis propios recursos, yo se la aporté a mi negocio, entonces esa cocina es propiedad del emprendedor, ¿verdad? No se la debemos a nadie. Y de eso lo consignamos precisamente en el patrimonio, ¿verdad? La diferencia entre lo que se tiene, que son los activos, y lo que se debe, que son los pasivos, es específicamente el patrimonio, ¿verdad? De todos mis activos, yo debo tanto, lo que me queda es específicamente el patrimonio, que es la propiedad del dueño del emprendimiento, ¿verdad? Eso lo sacamos por diferencia. Aquí la prioridad es detallar cuáles son los activos que tenemos, cuáles son los pasivos, las deudas, las obligaciones que tenemos para empezar a controlar esta parte de activos, pasivos y patrimonio dentro de las cuentas que llamamos nosotros de balance. Otro grupo de cuentas que es importante son las cuentas de resultados. Cuando hablamos de cuentas de resultados, lo primero que hacemos mención son los ingresos. Ya lo veíamos en los puntos anteriores, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con los ingresos? Bueno, son todos esos recursos que recibe el negocio por la venta de un servicio o un producto en efectivo o a crédito, ¿verdad? Todo eso lo registramos como un ingreso. Ya veíamos que una de las prioridades de los elementos a considerar si queremos llevar buenos registros es empezar a anotar todo lo que nos ingresa por concepto de ventas de ese servicio o de ese producto que nosotros vendimos, sea que ingresó en efectivo o sea que ingresó a crédito, ¿verdad? Independientemente de eso, son ingresos. Los costos, otro grupo importante de cuentas de resultados. Todas las salidas de dinero que forman parte del valor de los productos se originan en el proceso de fabricación. Si yo lo que tengo es una soda y vendo un casado, el arroz que yo compré es parte del costo de ese casado que estoy vendiendo. Entonces yo necesito llevar control de cuánto fue el arroz, de cuánto fueron los frijoles, de cuánto fue la ensalada, etcétera, ¿verdad? Todo ese detalle necesito llevarlo para saber si mis costos realmente están apoyando mis ingresos o me están generando más bien un problema financiero, ¿verdad? Tenemos que llevar el control de esa parte. Y por otro lado, dentro de las cuentas de resultados, los gastos, ¿verdad?
todas las salidas de dinero que no forman parte del valor de los productos se originan en la parte administrativa, ¿verdad? Por ejemplo, en esa sodita que probablemente ahora tenga que mandar la comida express y seguramente tiene que pagarle al que le lleva el express, eso será un gasto, ¿verdad? Si tiene por ahí, tiene que pagar electricidad probablemente, ¿verdad? Todo eso serán gastos. Para todos estos tenemos que llevar un detalle, empezando por los ingresos, por los costos y por los gastos, ¿verdad? Que son cuentas de resultados que nos van a ayudar mucho a llevar buenos registros contables. Todos estos registros que veíamos anteriormente nos llevarán a diseñar, a elaborar nuestros estados financieros, nuestros informes financieros. Y adivinen con qué es que nosotros terminamos tomando decisiones en las empresas, con los informes financieros. Entonces, si ya clasifiqué, si ya registré, ¿verdad? Si ya tengo todo registradito, ya me queda tabularlo en un informe financiero para empezar a analizar, para empezar a interpretar y para empezar a tomar decisiones en torno a la información contable. Todos estos estados financieros, independientemente del tamaño de la empresa, todos los emprendedores deberíamos tener estados financieros para poder tomar decisiones. Pero si no tenemos registros contables, difícilmente vamos a tener informes financieros. Entonces tenemos que empezar por registrar todo para poder tener informes. Y uno de los primeros informes que nosotros analizamos es el estado de resultados. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos muestra el estado de resultados? El estado de resultados, por un lado, nos refleja las ventas, es decir, los ingresos que tuvimos. Ven dónde terminan todos los registros que iniciamos anteriormente. ¿Se acuerdan de los ingresos? Aquí los vemos, ¿verdad? En el estado de resultados. Por otro lado, el costo de ventas, que el costo de ventas hay que rebajárselo a las ventas totales para poder tener una utilidad o pérdida bruta, ¿verdad? Es decir, de todo lo que vendí me costó tanto, tengo una utilidad o una pérdida bruta. Luego, a esa utilidad tengo que rebajarle los gastos administrativos, electricidad, el agua, etcétera. Tengo que rebajarle los gastos de ventas, por ejemplo, todo el express que mencionábamos anteriormente. Si tengo que pagarle comisión para alguien que me ayude a vender, todo eso será un gasto de ventas. Y una vez que descontamos todo eso, tenemos una utilidad o pérdida de operación. Entonces ven que de los 500,000 colones que me ingresaron en ese día, probablemente a mí me terminan quedando 100,000, 150,000, 50,000, dependiendo de los gastos y de los costos que tuve. Esa es la plata, ¿verdad? Que finalmente yo puedo disponer, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y el estado de resultados nos ayuda a determinar si este negocio está siendo rentable, ¿verdad? Y aquí apoyo la consulta que nos hacían anteriormente. Con el estado de resultados nosotros nos podemos empezar a dar cuenta si este negocio, si este emprendimiento está siendo rentable y si me está generando el beneficio que yo necesito como emprendedor que me genere, ¿verdad? Eso lo vemos en el estado de resultados. Y por otro lado, el estado de situación financiera, que es otro informe importante, me muestra los activos, ¿verdad? Que tenemos como emprendimiento. Aquí ya podemos hacer un resumen de cuáles son circulantes, de cuáles son fijos, ¿verdad? Podemos ver los pasivos, las deudas que tenemos, ¿verdad? Cuáles tenemos que atender de manera circulante, es decir, en un periodo menor a un año, ¿verdad? Cuáles son pasivos fijos, aquellos que tengo que atender o tengo que pagar en un periodo superior a un año, ¿verdad? Esa es la separación entre circulantes y fijos. Y finalmente me muestra por diferencia el patrimonio, ¿verdad? Es decir, de los activos que tengo, cuáles debo y cuáles son propiedad del emprendedor, ¿verdad? Que sería el patrimonio. Entonces, con estos dos estados financieros, yo estoy seguro que se les va a facilitar mucho la toma de decisiones en su emprendimiento. Con esta información al día, y ahorita lo vamos a ver en la tablita de Excel que les voy a mostrar ya para ir terminando, ya ustedes ahí mismo en esa misma tablita pueden empezar a diseñar, a elaborar su propio estado financiero,
específicamente el estado de resultados para que ustedes vayan conociendo ingresos, costos, gastos y cuánto les va quedando neto después de toda esa operación. El estado de situación financiera requiere un poquito más de trabajo porque aquí hay que empezar a enlistar todos los activos que ustedes tienen, hay que hacer ese registro, hay que ver el registro de todos los pasivos que se van generando en el negocio, llevar ese control para empezar a diseñar específicamente su estado de situación financiera, que va a requerir un poquito más de tiempo. Ok, entonces hasta aquí ya vimos cuáles son los dos informes financieros básicos que ustedes necesitan para poder empezar a analizar, interpretar la información financiera y para poder tomar decisiones en torno a su emprendimiento. Antes de ver el cuadrito de Excel que les quería mostrar, quiero que hagamos esta reflexión, ¿verdad? Cuando hablamos de contabilidad, no estamos hablando de contabilidad, estamos hablando de información útil para tomar decisiones. Así es como hay que entender esto, así es como hay que ver esto, así es como hay que interiorizar este tipo de charlas, porque finalmente la contabilidad no es responsabilidad del contador. El contador es una figura importantísima, pero no le podemos endosar toda la responsabilidad al contador. Todo lo que el contador haga será útil para tomar decisiones en mi emprendimiento. Entonces yo tengo que ser parte del proceso. Yo como emprendedor tengo que involucrarme en ese proceso contable. Y si en este momento no tengo contador, bueno, me toca a mí y tengo que empezar a llevar registros porque aunque no tenga contador, seguirá siendo información útil para tomar decisiones. Así tenemos que entender este tema. Entonces, antes de que revisemos la herramienta de Excel, que eso nos tomará 5 minutos, porque la intención de esta herramienta es que con el asesor ustedes la logren implementar, logren iniciarla, ¿verdad? Para que puedan iniciar un registro en Excel. Ya vimos que Excel nos da esa herramienta muy útil precisamente para poder llevar estos registros. Me gustaría saber, Oscar, si tenemos alguna consulta en este momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? Cristian, por el momento no tenemos consultas. Ok, perfecto. Entonces voy a salirme de aquí un momentito. Perdón, tengo una mano levantada, doña Milady. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doña Milady. Mucho gusto, Muy bien, Cristian. ¿usted? Gracias a Dios, muy bien. Es que por unos minutos quitaron la electricidad en mi barrio, entonces quedé en el patrimonio. Entonces, para ver si me podrías, por favor, mostrar la lámina que si tenías anteriormente, por favor. Vamos a ver la lámina anterior. ¿Qué quedó aquí? En ¿Verdad? patrimonio, sí, Sí, luego sí. vimos nada más, doña Milady, luego vimos las cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Que son parte del estado de resultados, que una vez que llevemos el registro de los ingresos, costos y gastos, ya nosotros podríamos diseñar nuestros dos informes financieros que son básicos, ¿verdad? El estado de resultados que le tabula todas las ventas, el costo, la utilidad, pérdida bruta, los gastos administrativos, los gastos de venta, etcétera, para llevarla a un resultado que podría ser una utilidad o podría ser una pérdida, ¿verdad? En el negocio. Y por otro lado, el estado de situación financiera que le va a resumir o le va a consignar, le va a mostrar todos los activos que usted tiene, activos circulantes, activos fijos, todas las deudas, obligaciones, pasivos, ¿verdad? Que usted tiene y el patrimonio, que es la diferencia entre los activos y los pasivos que usted tiene como negocio. Sin embargo, doña Milady, le recuerdo que la charla está siendo grabada, ahí le va a quedar en el chat para que después usted pueda revisarla y no se pierda ningún detalle en torno a al corte que tuvo con la electricidad. Oscar, ¿alguna otra consulta o no tenemos consultas? No, don Cristian, no tenemos más consultas. Perfecto. Entonces, para los que ya son clientes y todavía no hemos implementado, ¿me confirman si están viendo el Excel que estoy mostrando?
Sí, sí, lo podemos ver. Ingresos y gastos. Exactamente. Para los que ya son clientes y ya lo tienen implementado, probablemente ya estén trabajando con esta tablita. Lo que les decía, por ejemplo, el 1 de junio del 2021, ¿verdad? En el mes de junio, ahí detallamos nada más el mes. Por concepto de ventas, ¿verdad? Nosotros registramos 25,000 colones. Sucesivamente, ¿verdad? El mismo primero también tuvimos junio, tuvimos ventas, ustedes detallarán aquí producto A, producto B, ¿verdad? Ahí lo pueden ir detallando y van consignando todas las ventas que generaron. Vamos a decir que este producto vendimos 30,000 colones este día. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes van detallando aquí las ventas por día, indican a qué mes corresponde, a qué tipo de venta corresponde, ventas del producto A, ventas del producto B, el monto que van vendiendo. Y por otro lado, todos los egresos, es decir, todos los gastos que se generaron en ese día. Si el 1 de junio, por ejemplo, nosotros pagamos el servicio de agua, por ejemplo, ¿verdad? Lo detallamos aquí. Y decimos, bueno, hoy pagamos por concepto de agua 12,000 colones, ¿verdad? Y así sucesivamente. Todos los gastos que pagamos ese día, nosotros los vamos consignando. El 2 de junio, aquí mismo, seguimos hacia abajo, ¿verdad? El 2 de junio nosotros pagamos la electricidad, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de la electricidad y pagamos aquí 15,000 colones. Y ahí llevamos la lista nosotros hacia abajo. Ven que esto es muy sencillo, que inclusive puede ser en el mismo cuaderno de notas, puede ser en el libro de diario que veíamos anteriormente, en esta tablita de Excel que les vamos a mostrar y que vamos a dejar a disposición de los que ya son clientes que todavía no la tienen, y de todos los clientes nuevos que ingresen, también podemos utilizarla una vez que ingresen y podría ser una de las primeras asesorías para que ustedes empiecen a llevar el registro contable de su negocio. Así sucesivamente. Ahora, una vez que tenemos esto detalladito, nos vamos al reporte mensual y la hojita lo que nos va a decir es, bueno, en el mes de enero nosotros vendimos 350,000, ese fue el ingreso que tuvimos total. Vamos a ver, aquí hay un errorcito. Vamos a ponerle un monto más grande a este, nada más, para que nos dé un detalle aquí mucho más claro. En enero, por ejemplo, si ustedes ven, nos devolvemos un momentito, el mes que dice enero, de una vez me lo lleva aquí a enero, ¿verdad? Donde tiene que estar. Y en enero nosotros tuvimos un ingreso por 30,000 y tuvimos un egreso, si nos vamos a los egresos, también lo confirmamos en el mes de enero, ¿lo ven? Todo esto suma 3,600, que lo tenemos en este monto, ¿verdad? De los egresos del mes de enero, y eso nos da como resultado 26,400, es decir, a los ingresos totales que yo tuve, el resto, los egresos que tuve, y ya sé cuánto me quedó en ese mes, ¿verdad? Y lo vamos acumulando, ¿verdad? En febrero tuve un ingreso de 25,000, un egreso de 17,000, me quedaron 8,000, 26 más 8,000, ahora me va quedando acumulado 34,400. Ven que esta es una tablita muy sencilla que les puede a ustedes servir para iniciar el proceso de registro contable en su negocio. Aquí nos va comparando y nos va diciendo, mira, en este gráfico, los ingresos con respecto a los gastos. Llevamos una comparativa, ven que en febrero los gastos aumentaron significativamente, ¿verdad? Con respecto al mes de enero. Esto pues es un ejemplo, pero les va a servir a ustedes mucho para llevar específicamente ese control. Y por otro lado, vamos a ir controlando el saldo acumulado de lo que va quedando una vez que le descontamos a los ingresos todos los ingresos, ¿verdad? Cómo se va comportando la curva del saldo acumulado, que sería el resultado mensual, ¿verdad? Que se va acumulando de un mes a otro. Y finalmente, aquí nosotros podemos ver el detalle ya de los egresos, ¿verdad? Podemos ir detallando todos los egresos que se dieron, cuál fue el monto,
para ir comparándolo con los ingresos, ¿verdad? Que por un lado tenemos ventas, por otro lado ahí tenemos otra línea de ingresos, eso suma 25,000, lo rebajamos de los 21 y nos va quedando el resultado mensual, ¿verdad? Es una herramienta que nosotros queremos facilitarle a todos nuestros clientes. Evidentemente es editable, ustedes le pueden agregar, le pueden quitar, entre más detalle mejor todavía, pero queremos que la utilicen para iniciar precisamente este control de los registros contables, ¿verdad? Si no tienen el Excel, no se preocupen, podemos empezarlo manual, podemos llevar un cuadernito, podemos llevar un libro de diario por ahí, pero ahora teniendo tanto acceso a la tecnología, yo creo que podríamos aprovechar esa computadora que quizás no le estamos sacando el provecho que tenemos por ahí y definitivamente podríamos empezar a llevar un registro electrónico y que nos ayude por medio de unas formulitas por ahí y unos enlaces entre algunas hojas para poder tener un detalle de los registros contables y poder empezar a tener esta información que les va a servir a ustedes para ir tomando decisiones. Y como ven, en la primera hoja que tenemos por aquí, lo llevamos de manera diaria, ¿verdad? Aquí lo vamos consignando de manera diaria. O sea, al final del día esto no nos debería quitar a nosotros 15 minutos, 20 minutos, no nos debería quitar mucho tiempo, pero nos va a dar la posibilidad de llevar la información al día. Entonces, de momento, esa es la presentación que teníamos. Lo que queríamos era hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la información contable y la posibilidad del registro, la oportunidad que nos da llevar un registro al día de todo lo que ocurre en su emprendimiento. Repito, su emprendimiento no tiene que ser grande para que usted empiece a llevar sus registros. Conforme va creciendo, evidentemente tenemos que ir profesionalizando este tema, pero usted puede empezar hoy mismo a llevar sus propios registros contables para que pueda tener su propia información y que le permita tomar a usted las decisiones más acertadas en torno a su emprendimiento. Oscar, yo dejo de compartir acá para que usted, si tiene consultas por ahí, empecemos a revisarlas y podamos ir haciendo el cierre precisamente de la actividad. Usted me comenta, compañero. No tengo consulta por el momento. No sé si alguna persona tiene alguna consulta levantando la manito. O por el chat, podría ser también. Igual reiterarles, ¿verdad? Igual reiterarles que si tienen consultas posterior a la charla, se acerquen con su asesor y con él pues traten de evacuarla y ahí podemos hacer equipo para resolver cualquier duda que surja una vez que ustedes inicien con los registros, ¿verdad? Y si no son clientes, pues invitarlos, reiterar la invitación también para que se acerquen con nosotros y podamos iniciar un proceso de asesoría y dentro del proceso de asesoría incluir estos temas contables también. Don Cristian, creo que no tenemos consultas por el momento. No sé si don Cristian Fernández quiere hacer algún tipo de cierre. Sí, bueno, de nuevo agradecerle a todos los invitados el haber aceptado la convocatoria, indicarles que tenemos varias charlas ya programadas y que los vamos a estar convocando para los temas de interés, que estoy seguro que también le van a sacar provecho. Los que no son clientes, como ya los mencionó don Cristian Méndez, invitarlos a que se acerquen al Centro de Desarrollo Empresarial Chorotega para poder asignar un asesor y ayudarles en la aceleración de sus negocios y sugerir de este tipo de temas que sean de interés, que alguien en particular ocupa de un tema específico. Estamos dispuestos a ayudarles y a tenderles la mano.
Algo que hay que aprovechar y que no se ha dicho es que nuestros servicios son completamente gratuitos. Entonces usted tendrá un profesional, uno o varios profesionales a su servicio, ayudándole a hacer la gestión empresarial sin ningún costo. Nada más les pedimos que inicien el programa y atiendan las citas de los asesores, es decir, que arranquen y lo terminen, que hagan las tareas que en ocasiones quedan para poder juntos salir adelante con el negocio, que al final creo que es el interés de todos. De mi parte y de parte del Centro de Desarrollo Empresarial Chorotega, INA, agradecerles y les esperamos en una próxima. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, don Cristian. El Centro de Formación Empresarial les agradece su participación en la charla de Contabilidad para No Contadores. Que pase buen día.